Los recientes atentados que provocaron más de 300 muertos en Somalia acrecientan la escalada de violencia en el país africano. El gobierno acusa al grupo yihadista Al-Shabaab de ser el responsable de la masacre. Vemos un informe y lo analizamos. El atentado del 14 de octubre que dejó al menos 327 muertos y más de 400 heridos en Somalia y que el gobierno de ese país atribuye al grupo yihadista Al-Shabaab es uno de los hechos más cruentos del extenso derrotero de violencia que enfrenta a esa milicia con el gobierno. La primera y más sangrienta explosión provocada por un camión bomba tuvo lugar en el distrito de Jodam, en la capital, Mogadiscio, cerca del Hotel Safari, que colapsó tras la explosión. Es una de las calles más concurridas de la ciudad, llena de comercios y restaurantes y con numerosos puestos callejeros. Según funcionarios somalíes, el objetivo del ataque era el fuertemente vigilado complejo del aeropuerto de Mogadiscio, donde se encuentra la representación de la ONU, la mayoría de las embajadas y la base de la Fuerza de Paz de 22.000 hombres de la Unión Africana. Una segunda detonación de menor intensidad tuvo lugar instantes después cerca de la puerta de Medina. dad badan oo meedaha la keenay oo cid garan karta aan jirin oo dhuxul noqday oo fara badan dhibaatooyin dhacday. La organización radical de Al-Shabaab, aliada de Al-Qaeda, fue señalada como responsable por el propio presidente somalí, Mohamed Abdullahi Mohamed, aunque el grupo no se hizo cargo públicamente de la operación. falkii maanta dhacay ee foosh xumaa inuu ahaa mid ay shabaabka iyo nabadiidku ay la beegsadeen shacab Soomaaliyeed aan waxba galabsan taasoo ka turjumaysa cadaawadda ay u qabaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed aysan ku wajahnayn xarumaha dawladda iyo dadka dawladda u shaqeeya. walaalayaal weerarkan naxariis darrada ah wuxuu ahaa mid lala beegsaday dad aan waxba galabsan oo ku mashquulsanaa nolol maalmeedkooda caadiga ah. El nombre oficial del grupo es Karakab Shabaab al-Mujahidin, movimiento de jóvenes mujahidines, y sus antecedentes se remontan a 2006, cuando surgió con su nombre actual como desprendimiento de otra organización yihadista que participó en la guerra de facciones que tuvo lugar en este país del Cuerno de África hasta 2009. En 2011, tropas somalíes y de la Unión Africana le arrebataron a Al-Shabaab el control de las principales ciudades del sur del país. Sin embargo, los militantes siguen dominando en zonas rurales y lanzan frecuentes ataques contra objetivos militares y civiles dentro de Somalia y en la vecina Kenia. En septiembre de 2013, miembros de la organización fuertemente armados ingresaron al centro comercial Westgate en Nairobi. Tras días de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad locales, 61 civiles perdieron la vida y decenas resultaron heridos. En abril de 2015, la organización integrista atacó un campus de la Universidad Garissa en el noreste de ese país y dejó 147 estudiantes muertos. Pocas horas después de la masacre de Mogadiscio, el ministro de Defensa y el jefe del ejército renunciaron. Según trascendidos de la prensa local, las dimisiones simultáneas obedecieron a desacuerdos con el presidente somalí en cuestiones de defensa. No son los únicos descontentos con el mandatario. Mohamed fue electo presidente en febrero de 2017 en votación indirecta por los ancianos tradicionales, pero aún no ha logrado abolir la compleja política somalí basada en clanes y la llamada hoja de ruta desarrollada por el gobierno de Somalia junto con las Naciones Unidas y otros socios tampoco encuentra un rumbo coherente para sacar al país de la corrupción y la pobreza endémicas. Desde el atentado, miles de somalíes salieron varias veces a las calles para rechazar la violencia, desafiando a las fuerzas de seguridad que intentaron impedirlo.
un reclamo que aún no fue debidamente atendido. La cifra de muertos subió. 358 es lo que se ha confirmado hace una hora, que fueron los muertos, y todavía hay varios desaparecidos también. Lo cierto es que Somalia quedó prácticamente aislado de la comunidad internacional en 1996, cuando mataron allí a un soldado norteamericano que fue arrastrado por las calles de Mogadiscio, esto bajo la bandera de las Naciones Unidas. En ese momento, Bill Clinton y Bob Dole, que eran los candidatos en los Estados Unidos, esas elecciones de 1996, dijeron nunca más un Boutros Ghali va a comandar las tropas norteamericanas. A partir de ese momento, Somalia queda como una suerte de reducto de grupos terroristas vinculado, el caso de Al-Shabaab, creado en 1998, vinculado con Al-Qaeda por un lado y con Boko Haram, que es aquel grupo que secuestra niñas en Nigeria y que está vinculado a su vez con el Estado Islámico o ISIS. Y esta es la realidad que vamos a ver en los próximos meses. Cada vez va a haber más acercamiento entre elementos de Al-Qaeda y el Estado Islámico a raíz de, bueno, de los movimientos regionales que hay, y Somalia es un Estado que hoy se declara en guerra. El presidente Mohamed acaba de decir que va a declarar el estado de guerra, lo cual es estado de emergencia, evidentemente, ante esto que ha sucedido. Natalia. Sí, además es grave la situación porque además de declarar ese estado de guerra que dice Jorge, está pidiendo que le levanten un embargo de armas que hay para un país que la ONU dijo esta semana, alertó, tiene 3,3 millones de personas en condición de hambruna y se necesitan, según Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, 900 millones de dólares solo para empezar a aliviar la situación. Esto se contrasta al cómo opera el grupo porque por ejemplo son súper activos en internet, donde desde ahí con música rap y todo, muy occidental casi, se dedican a reclutar militantes para sus actos, sus operaciones de terrorismo. Nos estamos yendo nuevamente a un corte y ya volvemos. Estamos hasta las 14 con mucha más información, y cuando volvamos, luego de la pausa, en instantes... Conflicto en el Kurdistán iraquí. Bagdad retomó el control de la disputada ciudad de Kirkuk y desconoce la pretensión de independencia de esa región autónoma, a pesar de los resultados del referéndum de septiembre pasado. Todos los detalles, como siempre, en esta edición de Televisión Pública Argentina Noticias Internacional. Ya volvemos.